Hermanos, vamos a pasar a la exposición de la palabra. Me gustaría que siguiéramos leyendo, continuar la lectura que ha empezado nuestra hermana Mara y estuviéramos leyendo desde el versículo 10 en adelante o del 9. Primera Reyes 19, leeremos del 9 hasta el 18. Dice así la palabra del Señor. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía a los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dio Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meloá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Señor, una vez más venimos delante de tu presencia y lo hacemos en humildad delante de tu presencia, Señor, porque reconocemos que quién es digno para poder hacer esta obra, Señor. Y por lo tanto, Señor, esta mañana te ruego humildemente, Señor, que tú estés hablando a cada corazón, a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, a cada uno de los que puedan estar conectados, Señor, que tú estés visitando ya, porque tu palabra desde ya es viva y eficaz, Señor, y realmente siempre tiene mensajes para nosotros, Señor, para nuestra vida aquí en la tierra. Por eso, Señor, pasa tú delante, que yo quede atrás, Señor, que seas tú hablando, Señor. Tú conoces mi necesidad, tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí o que están conectados, Señor, y por eso te pido que tú hables con esas palabras de amor, como decía la Biblia, de un silbo apacible, de algo suave, Señor, que realmente penetra y desciende hasta los pensamientos también, Señor. Te damos gracias esta mañana y te pedimos humildemente que todo sea para tu gloria y tu honra. Y lo hacemos en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Quisiera esta mañana, con la ayuda del Señor, que volviéramos a la figura del profeta Elías y a su encuentro con Jehová, el Dios de Israel, en la cueva en el monte Dios o el monte Horeb. Después de haber hecho 40 días y 40 noches, una caminata que realmente podríamos ser indescriptible, ¿no? Y más encima con una sola comida. Eso yo creo que
es algo solamente que Dios puede proveer y puede hacer sustentar a una persona así. Y llegó esas 40 días y 40 noches, llegó al destino, al monte, también podríamos decir, donde estuvo Moisés, y donde le fueron dadas las tablas de la ley, ¿no? Y realmente en los estudios y en la palabra no aparece qué fue lo que movió a Elías a llegar e ir hasta el monte de Horeb. A lo mejor podríamos decir que fue ese espíritu interno que el creyente posee, que lo llevó al refugio quizás y a poder tener comunión con Dios. Y ninguno de los comentaristas da una visión clara de lo que fue. Claro, es algo subjetivo, ¿no? Pero nosotros pensamos y creemos que Dios, a pesar de todas las cosas, en su providencia, en su misericordia, guía a los suyos a pesar de que hemos equivocado o que haya equivocado el camino en el caso de Elías. Primero que nada quisiera que contempláramos al hombre, no al profeta de fuego, no al que fue retador de reyes, no al que provocó la sequía por 3 años y 6 meses, no aquel que se enfrentó a los profetas de Baal y de Acera, no aquel que oró e hizo descender fuego sobre el holocausto que lo consumió hasta que, dice, el agua lamió el agua que había alrededor del holocausto. No ese profeta que resucitó al hijo de la viuda, sino que veamos al hombre. Miremos al hombre que le fue quitado el favor de Dios. Vulnerable, miedoso por su vida, queriendo morir, como leyó nuestra hermana, enfrentado a Dios en el monte, en ese lugar, y preguntado por Dios por 2 veces: ¿qué haces aquí, Elías? Y contradictorio también, por un lado huyendo para salvar su vida, y por otro pidiéndole que Dios le quite la vida. Como lo veíamos en el versículo 3, ¿no? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba. Y después dice en el 4, dice: deseando morirse, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Lo contradictorio del ser humano. Y realmente eso podríamos mirarlo directamente para nosotros en esta mañana. ¿Qué podemos? Es un prototipo, yo creo que es el prototipo del ser humano y también de los creyentes, en todos los tiempos, porque desde el principio de los tiempos vemos esa contradicción en la palabra del Señor desde el Génesis hasta el final. Bien, podríamos decir que también en nuestros tiempos también, ¿cuántas veces nosotros mismos somos contradictorios? Pensamos hacer una cosa, después hacemos otra. O estamos en una situación frente a la que no sabemos qué hacer, queremos tomar decisiones, pero después salimos y escapamos por otro lado. Y realmente me trajo a la memoria, algunos domingos atrás, Julio hablaba sobre Josué frente a Ai, a la ciudad. ¿Y cuál era la frase? Josué no consultó a Jehová. Y realmente eso es lo que nosotros mismos somos. Nosotros mismos. Y no solamente nosotros, hermanos. En la palabra de Dios aparece muchas veces, dice, fue Elías, no consultó a Jehová antes de escapar de Jezabel. Moisés, Jonás, David, Pedro, nosotros, ¿cuántas veces no consultamos a Jehová las cosas que tenemos que hacer? Y que si no fuera por el favor de Dios, que si no fuera por la misericordia de Dios, realmente, ¿qué habría sido de ellos? ¿Y qué sería de nosotros en este tiempo, en este lugar, en este día,
si no fuera por la gracia y por la misericordia de Dios. Porque cuando el Señor no está con su favor encima nuestro, ¿qué somos? Nada, hermanos. No somos nada. Realmente somos, dice, como una hoja que se la lleva el viento, como las ondas del mar. Eso es lo que realmente somos. Pero si la gracia y la misericordia de Dios, el favor de Dios, realmente no estuviera en nosotros y con nosotros, realmente, hermanos, quizás ¿dónde estaríamos? ¿Qué nos sigue contando la historia? Dice que Elías se fue por el desierto a un día de camino. ¿Qué representa el desierto? El desierto implica sequedad, aspereza, un paisaje desolado, un paisaje abandonado. Y si lo transformamos a la parte personal, ¿qué es lo que es? Encontramos que es dudas, desasosiego, incluso incredulidad. Estamos hablando de creyentes, ya no estamos hablando de gente afuera. Estamos hablando de creyentes, incluso puede caer en la incredulidad, el temor. A lo mejor, ¿cuántas veces? Yo me lo he preguntado. A veces en situaciones extremas, yo me pregunto, ¿realmente lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo, realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente esta es mi actitud? Y quizás a lo mejor ustedes también os habéis preguntado, ¿realmente a veces las cosas que yo hago son realmente cosas de un hijo de Dios? Pero ¿qué pasa cuando en esa situación llegamos al fondo, caemos al fondo, como el caso de Elías, que llegó a pedir la muerte? Yo creo que debe haber llegado a una situación extrema para pedir la muerte. Realmente tiene que haber sentido un peso tan grande sobre él que realmente clamó que fuera realmente quitado por Dios, porque dijo, porque no soy mejor que mis padres. No conocemos a los padres de Elías, no sabemos su historia, pero él lo habrá dicho por algo, ¿no? Pero cuando llegamos al fondo, al fondo del pozo, podríamos llamarle, de la desesperación, como dice el Salmo 40, que hace alusión sobre esto también, ¿qué encontramos? Es cuando realmente podemos volver en sí, cuando podemos mirar, alzar nuestros ojos y ver que realmente y podemos contemplar la gloria de la gracia divina. Porque el mismo salmista lo dice. El salmista dice que del pozo cenagoso, de allí nos sacó y nos levantó y nos puso ¿dónde? En la roca. En la roca. Y eso no lo habríamos recibido si no fuéramos hijos de Dios. Eso no lo habríamos recibido si somos como los incrédulos. Quizás el incrédulo habría quedado en el pozo, en la desesperación, y a lo mejor se habría suicidado. Pero nosotros, como creyentes, y en el caso de Elías también, podemos ver que tenemos quien está cuidando a nosotros. Por eso el título, el cuidado de un Dios personal. Dios está mirando de forma personal a cada uno de nosotros. Él no tiene un rebaño. Él, cada oveja, Él la conoce por su nombre. A ti y a mí, el Señor, y a millones de creyentes, el Señor los conoce por su nombre. A cada uno de ellos y de nosotros. ¿Y qué trae esa gracia? Trae respuestas para nuestras dudas, trae paz, porque sabemos que Dios es el Dios de paz, pero también es el Dios que todo lo ve y que está en todo lugar y que conoce el futuro, que trae consuelo en medio de la aflicción, en medio de la prueba, de la tristeza. Y eso yo creo que lo hemos experimentado, ¿no? La misma respuesta de Dios a las peticiones que hemos hecho como iglesia realmente trae consuelo, trae paz. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo lo experimentó Elías en medio de la incredulidad o en medio de la inconsciencia? Porque la primera vez cuando Elías se tumba, se mete debajo del enebro, ¿qué es lo que pasa? Se quedó allí. Pero él no pudo ver, a lo mejor no pudo sentir que el ángel
le tocó, ni a lo mejor ni se habrá fijado en la figura del ángel. Pero él pudo disfrutar de esa misericordia de Dios, que el ángel le toca, le dice, come, bebe, y le dio el sueño. Y por segunda vez también, esa inconsciencia, pero a la vez esa inconsciencia dentro de la paz y del cuidado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor no le abandona. Porque el Señor no nos abandona tampoco. Primero le dio el sueño, el descanso tan importante, como decía cuando tocaba otra vez Elías, ese descanso que necesita el ser humano para reponerse, para restaurarse. Pero imagínate ese descanso, pero acunado, mimado con las manos del Señor. Debe ser y será un descanso que realmente no tiene comparación. ¿Qué pasó también? Le dio el alimento, el agua. Más encima le envía un ángel para servirle. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio!, ¿no? Sería un gran privilegio en estos tiempos también para nosotros. Pero hermano, no están los ángeles, pero yo creo que cada uno de nosotros podemos decir que Dios envía a alguien para a veces apoyarnos, para darnos una palabra de aliento, incluso para ayudarnos materialmente también. Hemos disfrutado de ese ángel, pero ese ángel que el Señor coloca al Espíritu en un hermano, en una hermana, en el cual se acerca a ti, yo me puedo acercar a otro y en ese momento puedo decirle, hermano, estamos orando por ti, y es como realmente un refrigerio para el alma cansada, para la atribulada. Y el Señor usa a los creyentes para esto también, lo usa. Porque el Señor mueve los corazones. E incluso, hermanos, el Señor usa a los incrédulos en beneficio de sus hijos. Yo lo he visto. Y doy gracias a Dios por esto. Porque el Señor es fiel. También restauró su cuerpo. ¿Por qué digo restauró su cuerpo? Porque después que lo levantó de la segunda vez, él pudo caminar 40 días y 40 noches. 40 días, una gracia inmerecida y a la vez inesperada. Para un trayecto tan largo, tan grande, que realmente es inhumano, podríamos decir, si lo miramos en nuestro diario vivir. Los caminos de Dios, la verdad, son inescrutables, son maravillosos también. Y más encima, cuán paciente es el Señor para con nosotros. Porque recordemos que ¿qué dice Santiago? Santiago dice que era Elías un hombre con la misma situación nuestra, sujeto a pasiones, a todo lo que nos acontece a nosotros. Es el prototipo de nosotros. Y por lo tanto, nosotros, cuando hablamos de Elías, estamos hablando de nosotros mismos, porque todos somos realmente necesitados del Señor. Cuán paciente es con los suyos. Y que un pequeño inciso quisiera colocar. Hay un gran peligro, sí, hay un gran peligro en los creyentes, en los que están caídos, en los que están apartados, que se puede descender hasta un punto, en nivel en que podemos compararnos con los que están afuera. Sí, con los que están afuera. ¿Por qué? Porque Dios no ocupa el centro de su vida. Dios no ocupa el centro de su vida y de su corazón, ni de sus pensamientos. Solo hay contradicciones. Pero realmente, ¿cuál es la clave? Que cuando hay una contrición de espíritu, cuando hay arrepentimiento y la gracia sustentadora de Dios, puede levantarnos. Lo hizo con Elías. Porque Elías, dentro de su inconsciencia de lo que estaba aconteciendo en ese momento debajo del enebro, podemos ver que realmente él pudo disfrutar de lo que Dios estaba haciendo y que estaba preparando para él. 2 veces lo alimenta, 2 veces le llama. También le hace entender que él tenía que cumplir un mandato todavía, que tenía que cumplir una obra que Dios se la entrega allí en el monte Horeb.
Pero ¿es solamente Elías? Somos nosotros también. Vemos, por ejemplo, el mismo Pedro. Pedro, ¿qué pasó cuando negó al Señor? El Señor se lo dijo: me negarás. ¿Cuánto? Antes que el gallo cante 2 veces, me habrán negado. Y esto realmente es una de las partes de la Biblia que a mí me impacta, en Marcos 14, cuando Pedro piensa lo que Cristo le había dicho. ¿Qué hizo? Dice que salió y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón y conocía los pensamientos de Pedro. Y fue realmente algo impactante. Y el mismo Pedro también, después en el Hechos 10, cuando está en el ático, ¿no? Y le dice un lienzo y aparecen todos los animales y le dice: mata y come. Pero Señor, que esto, que esto otro, que nosotros no comemos esto. Y el Señor por segunda vez le dice: mata y come. No llames inmundo a lo que yo he santificado. Claro, es una alegoría también por lo que venía más adelante, ¿no? El salmista también en el Salmo 22-24 dice: porque no menosprecia ni abomina la aflicción del pobre, ni de él esconde su rostro. Ese es nuestro Dios. Es el Dios que tiene un cuidado para cada uno de nosotros de forma personal. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nosotros no ponemos atención? ¿Cuántas veces? Hermanos, nos habla, no que escuchemos una teofonía, ¿no? Una voz, o como a veces yo me río, perdonando a los hermanos que lo dicen, que ellos escuchan una voz y que el Señor les ha dicho que digan esto. Con todo mi respeto, Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de una conversación, una comunión con los hermanos. Dios habla de esa manera, y de otra manera, pero con todo mi respeto, yo creo que nadie tiene un enchufe y que el Señor me ha dicho esta noche que diga esto, ¿no? Perdóname si estoy equivocado. ¿Cuántas veces Dios nos habla y no ponemos atención? A lo mejor, hermanos, ¿cuántas bendiciones hemos perdido por no poner atención a lo que el Señor nos dice a través de su palabra, a través de la comunión y a través del conocimiento de quién es realmente nuestro Dios? ¿Cuál es la orden que da aquí? Dice: levántate, come, gran camino te resta. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Es una lección práctica para nosotros, yo creo. Es una lección práctica de acuerdo a la situación que nosotros nos encontremos. A lo mejor nosotros nos encontramos postrados, cansados, agotados, yo me pienso como Elías. Elías, ¿cuál era su dolor, su tristeza, su angustia? Era que él estaba haciendo una obra. Dios le había enviado a hacer una obra, la había cumplido, había hecho demostraciones de poder, de toda la gracia de Dios, como Dios había usado a Elías para demostrar al pueblo quién era Dios, quién era el Dios de Israel, y el pueblo que había hecho, había dicho sí, pero ¿qué es lo que pasó? Que después siguió su camino, hizo lo que ellos quisieron, de acuerdo a su maldad y a su idolatría. Y esto requiere ¿qué? Requiere que los creyentes en general, ya sean líderes o no sean líderes, realmente requiere fe, requiere un valor que se exige la paciencia que se necesita, las pruebas que hay que resistir, a los enemigos a los que hay que vencer. Son demasiado grandes y poderosos para que la carne y la sangre pueda ser vencedora. No. Por nuestra propia fuerza nosotros no podemos. Como creyentes, con el deseo de servir al Señor, nosotros no podemos vencer, no podemos tener esa gracia
necesitamos de la unción, de la gracia, del poder de Dios para poder seguir adelante. Y por eso necesitamos ser alimentados. Necesitamos que el Señor esté allí. ¿Qué hizo? Colocó alimento a la cabecera para que fortalecido caminara 40 días y 40 noches. ¿Qué pasa en nuestra vida cotidiana? Si nosotros cada día no empezamos con un alimento que nos sustente, que nos fortalezca para poder emprender tanto los estudios, el trabajo o cualquier otra actividad, seríamos un desastre. Hay personas que dicen, dame mi café porque si no, no soy persona, dicen algunos, ¿no? A veces hay bromas, ¿no? Necesito un café o si no, no soy persona, dicen. Y es la realidad, es la realidad. Pero, ¿qué es lo que realmente nosotros necesitamos para esta vida cristiana? Realmente Dios no te pide que tú te prepares o te cocines un alimento espiritual. No. ¿Por qué? Porque Él ha provisto, Él provee para los que esperan y confían en Él, provee para su sustento. Dios lo ha colocado a tu cabecera, Dios lo coloca por gracia, está proveyendo, alimentándote del maná celestial para que las fuerzas sean renovadas. Participar del pan de vida que es en Cristo Jesús, la oración, la comunión, la palabra de vida, todo recibido y servido delicadamente, provisto para que podamos enfrentar no solamente el día a día, sino que cada cosa que se nos demande, realmente nosotros podamos tener la palabra oportuna, la palabra sazonada con sabiduría, discernimiento, con amor, para que Dios nos use de acuerdo a su voluntad y a su misericordia. Y esto es día a día. No podemos confiar que si hoy nos llenamos, ¿no? Tenemos un buen plato espiritual, no basta, no confiemos que va a mandar 40 días y 40 noches. Eso solamente es Dios que lo puede realizar en la vida de los creyentes. Nosotros necesitamos día a día, porque nuevas son cada día su misericordia. Debemos tomar la cruz cada día y seguir al Maestro. Y ese símbolo de seguir al Maestro es que somos dependientes de Él. El justo puede caer, nosotros podemos caer, pero cuando cayere, dice la palabra del Señor, no quedará postrado. La figura del pabilo que humeare, ¿no? También, sí, humea, pero ¿qué es lo que hay en eso? Quiere decir que todavía hay fuego, que todavía hay algo en él que está evidenciando que hay algo. ¿Y qué necesita? Necesita que Dios, a través de su Espíritu Santo, sople sobre él, para que pueda inflamarse, para que pueda ser usado. Y esa es la figura que somos todos nosotros. A veces somos como un pabilo que humea. A veces somos como la caña, ¿no? La caña que se dobla, pero no se rompe, pero está impactada por el viento, pero realmente se mantiene firme. ¿Por qué? Porque su estructura de la caña está diseñada para soportar los vientos y las asechanzas que lo que hay. Pero sabes, hay otra responsabilidad. Ese pabilo que humea, esa persona que está en esa situación, nosotros debemos orar por ellas, por todos los hermanos que faltan. No sabemos algunos la situación que tienen, pero debemos orar por ellos, porque realmente somos necesitados de la oración, de la comunión, de que el Señor les visite a cada uno, porque somos también nosotros, necesitamos que el Señor nos visite, que también necesitamos que oren por nosotros. Están implícitas en esta situación. Realmente el Señor te dice que te levantes, levántate, come, prepárate,
porque largo camino te resta. En este largo camino nosotros no sabemos cuántos años viviremos. Según dicen los más viejos, están más cerca. Pero tengamos cuidado, que a veces los jóvenes parten antes que los más viejos, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Estar preparados, apercibidos. La última parte dice el encuentro con Dios. Los versículos del 19 al 13 y hasta el final dice, por 2 veces Dios le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Por 2 veces. Y su respuesta de Elías, ¿cuál fue? Si leemos el versículo que dice el 10 y el 14, es la misma respuesta. Le dio la misma respuesta a Jehová. Y realmente es, si la leemos, la leeré. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. La explicación que realmente dio Elías a Jehová, realmente es una explicación que nace del fondo de su corazón, nace de su preocupación por la obra, por el mensaje que había transmitido, por lo que Dios le había permitido hacer. Esa era la preocupación de Elías. Y se sintió abandonado, se sintió que no había servido de nada, por eso su actitud también. Y como Dios conoce el corazón de las personas y conoce nuestro corazón y nuestra actitud, ¿qué hizo? En ninguna parte aparece que Dios reprendió a Elías. No lo reprende, sino que lo alienta y más encima le encomienda un nuevo trabajo, una nueva orden. Se la da Dios a Elías para, podríamos decir, animarlo a seguir adelante, ¿no? Y eso es lo que realmente es lo que podemos sacar de esto. Sí, Elías se presentó en el monte de Horeb, se presentó y dio cuenta, expuso su queja delante de Dios, y Dios le escuchó y lo vindicó. Y ojalá, hermanos, esto sirva para nosotros también. ¿Por qué? Porque Dios conoce, Dios sabe lo que me pasa a mí, lo que yo pienso, lo que yo incluso tengo en mi mente hacer. Dios lo conoce y lo conoce a cada uno de nosotros. Y ojalá cuando el Señor nos pregunte, Víctor, ¿qué haces aquí? O cualquiera de nosotros, ¿qué haces aquí? Y si te lo pregunta 2 veces, agárrate un poco, porque son 2 veces que lo pregunta. Y si las 2 veces contestamos lo mismo, y el Señor que escudriña los pensamientos y el corazón y hasta la intención del corazón, realmente, no sé, hermanos, ojalá el Señor nos encuentre como Elías, que hemos actuado por amor a la obra, por amor a lo que el Señor ha hecho, y el Señor nos reivindique y no nos llame la atención. Porque es importante esto también, ¿no? Que el Señor nos realmente, podríamos decir, nos diga, bien, adelante, sigue adelante, porque yo conozco tu camino, conozco hasta la intención de nadie puede escapar a su mirada. Porque Dios es un Dios omnisciente, omnipresente. Esta pregunta debe ser para cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Lo hemos leído en el devocional, ¿no? El salmista. El Señor conoce todas las cosas. Tenemos también que después dice, y le dijo, sal fuera. ¿Qué es lo que aconteció? Elías se enfrentó a una manifestación, una demostración de quién es realmente Dios. Un Dios todopoderoso, un viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero también la otra cara de la moneda es un silbo apacible. Claro, ¿qué podemos decir?
La figura tanto del viento, del terremoto y del fuego era una proyección panorámica de lo que le iba a acontecer al pueblo de Israel por su idolatría, por haber abandonado a Dios. Pero el silbo apacible, ¿qué representa? El silbo apacible representa misericordia, representa paz. Ahora no lo desarrollaremos, pero también representa ley y el Evangelio. La ley y el Evangelio. Dios remeciendo los corazones de los incrédulos. ¿Para qué? Para que puedan ver la proyección del Evangelio de salvación del Señor Jesucristo. También es una proyección. Aquí, que realmente los símbolos que podemos ver representados, lo que le dijo aquí en el versículo 15 en adelante. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Amaco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Para que realmente simplemente tengamos un pincelazo de lo que realmente estaba diciendo Jehová a Eliseo, quisiera que fuéramos a Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que hará a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegará fuego, a los jóvenes matará a espada, y estrellará a sus hijos, y abrirá el vientre de sus mujeres que estén encinta. Ese fue el primer juicio, que sería la obra del viento, usando a este rey, Hazael, en Segunda Reyes 8. El terremoto representa la revuelta de Jehú, que destruye la casa de Acab. En Segunda de Reyes también 9, vemos los versículos del 7 al 10, aparece: herirá la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Al principio de la historia leíamos que Jezabel había perseguido y matado a todos los profetas de Jehová, ¿no? Pero Dios es un juez justo, un Dios vengador, y realmente se cumple. Si queréis después seguir leyendo, verás cómo Dios ejecuta a través de Jehú, destruye la casa de Acab en Segunda de Reyes. Y el fuego, la obra del juicio que acabó Eliseo. Eliseo lloró por lo que le iba a acontecer al pueblo incrédulo, que Dios había dado tanta oportunidad para que se volvieran a Él. Pero realmente la cara de la moneda, el silbo apacible y delicado, como decía, es la misericordia y la paz. Y en ese contexto, Dios envía a Elías para que lleve este mensaje y también para reivindicarlo. Porque ¿qué hace después? Sí, Elías parte, pero parte de una manera asombrosa, maravillosa. Fue arrebatado en un carro de fuego. No vio la muerte. ¿Todo por qué? Por misericordia, bondad, por Dios mostrando su poder y su gracia sobre ella. En estos tiempos, hermanos, ¿qué está por venir? Está por venir también el juicio de Dios. Ahora, la figura que somos nosotros somos el silbo apacible, somos los mensajeros, traemos un mensaje, traemos la consecuencia del pecado, pero abrimos la puerta para que haya un camino de salvación y vida eterna. Y por eso nuestra labor es, como el silbo apacible, avisar la paz que trae el Señor para aquellos que se vuelven, para aquellos que se arrepienten, para aquellos que buscan realmente al Señor su Dios, a reconciliarse para con Dios.
Así es nuestro Dios, que cuida a cada uno de nosotros. Pero los cuida con Juan. ¿Por qué? Porque tiene un plan, un propósito, el cual nosotros debemos realizar. Por eso Dios nos sustenta, por eso Dios nos provee, por eso el Señor nos da oportunidades, en la cual nosotros, hermanos, no debemos desaprovechar ni ignorar. Si Dios habla a los corazones, debemos estar con todo nuestro oído atento, porque podemos escuchar su voz como un viento, como un terremoto, como un fuego o como un silbo apacible. Que el Señor nos ayude a discernir y que podamos obedecer al Señor, y nos dará paz y tendrá misericordia de nosotros, nos sustentará, nos proveerá. No andaremos a lo mejor 40 días, 40 noches sin comer, pero el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿no? El viento, el terremoto, el fuego no nos deben atemorizar. Lo que debemos tener es renovar las fuerzas en el Señor para poder seguir adelante hasta que Él venga o hasta que el Señor no disponga otra cosa para nosotros. Confiando que con nuestras fuerzas no podemos. En su fuerza, en su poder, en su gracia, en su espíritu, sí, pero solo no podemos. Que el Señor nos ayude y nos sustente en este aspecto. Y quisiera terminar leyendo la última parte del Salmo 139, porque realmente el Señor es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿no? Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Que en el Señor esta mañana sea glorificado y para Él sea honra y gloria y alabanza. Amén. Le pediría a mi hermano Ormen